Si me vences en esta danza, me arrodillo aquí mismo. Delante de todos, las palabras de León Altamira, el magnate más arrogante de toda Europa, resonaron como un disparo en el Salón Imperial del Ritz de París. El eco de su voz rebotó en los candelabros de cristal, en las paredes cubiertas de oro, en las copas que tintineaban entre risas contenidas. Sus palabras cayeron como un látigo en el silencio expectante del salón, y de inmediato estallaron las carcajadas de los invitados. El sonido fue casi musical, una sinfonía cruel que llenó el aire con perfumes caros y falsos halagos. Las risas rebotaban en los espejos, en los suelos de mármol, en las almas vacías de quienes nunca habían sido desafiados. Y allí, entre bandejas de copas y sombras discretas, estaba Elena Duarte, la empleada que esa noche se convirtió en el blanco de la burla más comentada del año. Su uniforme negro con delantal blanco contrastaba con el brillo del salón. Sus manos temblaban ligeramente mientras trataba de mantener firme la bandeja de cristal. Podía sentir las miradas clavándose en ella como agujas. Algunos la señalaban, otros murmuraban con una sonrisa torcida. Era la diversión del poderoso, el entretenimiento del aburrido. León, con el aplomo de quien nunca conoció un límite, avanzó unos pasos hacia ella. Sus zapatos de charol resonaban sobre el mármol como tambores de guerra. Levantó la copa y, con una sonrisa que mezclaba elegancia y desprecio, añadió: «Vamos, mademoiselle. Si realmente tiene valor, acepte. Le prometo que si me vence, me arrodillo aquí mismo, frente a todos. Pero si pierde, bueno, al menos nos habremos reído un poco». El silencio cayó de nuevo, más pesado, más cruel. Las miradas se cruzaron, y en cada una de ellas brillaba el mismo deseo, ver cómo se rompía. Elena bajó la mirada. Podía escuchar los murmullos. «Ni siquiera sabe bailar. ¿Qué hace aquí? Esto será divertido». Los músicos, que hasta hacía un instante sostenían sus instrumentos, aguardaban indecisos. La tensión era tan densa que hasta el aire parecía doler, y sin embargo, entre todo ese ruido, Elena solo podía escuchar una voz antigua y tenue, la de su madre, que alguna vez le había dicho: «Baila con el alma, hija, no con los pies». Sus dedos apretaron con fuerza la bandeja. El temblor se detuvo, y por un instante, una chispa distinta brilló en sus ojos, apenas perceptible, pero suficiente para que el destino contuviera la respiración. Las carcajadas continuaron, rodando por el aire como una avalancha dorada. Algunos invitados chocaban sus copas entre risas. Otros fingían discreción, pero sus ojos brillaban con el mismo deleite cruel. Las notas de la orquesta se habían disuelto en el aire, y lo único que quedaba era la respiración contenida de cientos de curiosos esperando ver la humillación final. El Salón Imperial del Ritz parecía otro mundo. Las columnas de mármol, los candelabros resplandecientes, los espejos infinitos. Todo formaba un escenario de lujo donde la dignidad podía comprarse y el dolor era un espectáculo. Y allí, en medio de ese teatro de falsedades, Elena Duarte seguía inmóvil, con la bandeja en las manos y los ojos clavados en el suelo. Los murmullos crecían. «No se atreverá. Una criada no puede bailar con un Altamira. Esto va a ser delicioso». León Altamira bebió un sorbo de champán y dejó la copa sobre una mesa con un movimiento ensayado, tan calculado como el de un actor que domina el escenario. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no tenía calor, solo vanidad. Se giró hacia la multitud y exclamó, elevando la voz para asegurarse de que nadie se perdiera una palabra: «Si esta historia ya te ha conmovido en estos primeros minutos, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu me gusta para seguir acompañándonos». Damas y caballeros, esta noche seremos testigos de un momento inolvidable. La humildad enfrentándose al poder, la servidumbre probando suerte ante la realeza. Las risas respondieron al instante como un eco programado.
Elena tragó saliva. Su corazón golpeaba con tanta fuerza que podía oírlo rebotar en sus sienes. Cada paso que daba León hacia ella parecía alargar los segundos, estirando el tiempo hasta hacerlo insoportable. Cuando la tuvo frente a frente, la miró con condescendencia. Ella no levantó la vista. Podía sentir el perfume de su colonia, caro y frío, mezclado con el aroma metálico del miedo. «Vamos», dijo él con una voz tan suave que dolía. «Di que no sabes bailar y te dejaré ir. Solo quiero oírlo de tu boca. Admítelo y se acaba». La respiración de Elena se detuvo. Su orgullo, frágil pero vivo, tembló dentro de su pecho. Recordó los días limpiando el suelo de aquel mismo salón, escuchando a las parejas deslizarse sobre el mármol mientras ella recogía los restos de su fiesta. Recordó haber soñado en silencio con ser vista, aunque fuera por un instante, no como una sombra, sino como una mujer. Pero ahora todos la veían, solo que de la peor forma posible. Un hombre de bigote engominado comentó en voz alta: «Deberían darle una escoba, no un bandoneón». Las carcajadas explotaron otra vez. Elena sintió que las mejillas le ardían, pero no derramó una lágrima. Su cuerpo era una estatua. Solo sus manos traicionaban el temblor de su alma. León inclinó la cabeza, acercándose a su oído. Su voz fue un susurro afilado. «¿Sabes por qué te elegí? Porque me aburre la perfección. Quería ver de cerca cómo se rompe algo puro, la orquesta, que había permanecido en un silencio incómodo. Recibió de pronto una señal de uno de los invitados, una batuta golpeando una copa, como un llamado al circo. Los músicos se miraron entre sí inseguros, pero León sonrió y alzó la mano. «Vamos, maestro». Toqué algo sencillo. No queremos que nuestra invitada se enrede con los pasos. Los primeros acordes de un tango parisino comenzaron a llenar el salón. Las cuerdas vibraban con una mezcla de melancolía y tensión. El público formó un círculo amplio, abriendo espacio en el centro. Todo estaba preparado para la caída. Elena respiró hondo. El sonido de la música la atravesó como un relámpago. Cada nota le trajo un recuerdo que no pertenecía a ese lugar, sino a una vida que había intentado enterrar. Una habitación pequeña, una mujer de cabello trenzado que reía mientras la hacía girar sobre un piso de madera desgastado. 1, 2, respira, hija, siente la música. No bailes con los pies, baila con el alma. Elena cerró los ojos. Por primera vez esa noche, el miedo se detuvo. Cuando los abrió, algo había cambiado. Sus manos dejaron la bandeja sobre una mesa cercana, y el sonido de las copas de cristal, al entrechocar, cortó el aire como un disparo. El silencio fue absoluto. León arqueó una ceja. La multitud se inclinó hacia adelante, como si el mundo entero se redujera a ese instante. Ella caminó despacio hacia el centro del salón, sus pasos resonando sobre el mármol. No había prisa. No había torpeza. Cada movimiento suyo era contenido, firme, imposible de ignorar. «¿Qué haces?», preguntó León divertido. Elena levantó la mirada por primera vez. Sus ojos, oscuros y tranquilos, lo atravesaron sin titubear. «Acepto». Una corriente invisible recorrió el salón. Las sonrisas se congelaron, los abanicos dejaron de moverse. Hasta la orquesta dudó antes de continuar tocando. León soltó una carcajada incrédula. «¿Aceptas? ¿Tú? Oh, esto será un deleite». Dio un paso hacia ella y extendió la mano con una elegancia exagerada. «Entonces, mademoiselle, demuéstreme de qué está hecha». Elena lo observó por un segundo eterno. No temblaba ya. Su respiración era lenta, controlada. Y cuando finalmente puso su mano sobre la de él, un escalofrío recorrió la sala. La burla que flotaba en el aire comenzó a transformarse en algo distinto, una mezcla de tensión, incredulidad y expectación. Porque aunque nadie quería admitirlo, todos sabían que algo estaba a punto de cambiar. La música subió de intensidad. León tomó su cintura con arrogancia, confiado en su victoria.
Pero bastó un solo paso, uno apenas, para que él entendiera que esa no sería una danza cualquiera. El público contuvo la respiración. Y bajo los candelabros, en ese salón donde el oro se mezclaba con la crueldad, el destino comenzó a moverse, al ritmo de un tango que pronto lo destruiría todo. El murmullo se extinguió, dejando en el aire una tensión casi física. Helena y León estaban frente a frente, en el corazón del salón imperial, bajo una lluvia de luces doradas que parecía dispuesta a presenciar un crimen. Él sonreía con suficiencia, seguro de que aquella noche sería otra victoria más en su colección de vanidades. Ella, en cambio, parecía hecha de calma. Sus manos ya no temblaban. Su respiración, antes entrecortada, fluía como si cada latido siguiera el compás de la música. El bandoneón lanzó su primer suspiro. Un lamento dulce y arrogante se expandió por el salón. Las cuerdas del violín lo siguieron, temblorosas, como si temieran interrumpir algo sagrado. León tomó la delantera, sujetándola con una fuerza que bordeaba la crueldad. El público aplaudió riendo. Era el inicio del espectáculo que todos esperaban. La criada deslizándose torpemente, el magnate reinando sobre la pista, el entretenimiento perfecto. Pero el primer paso no fue lo que nadie imaginó. El tacón de Helena resonó sobre el mármol con una precisión casi quirúrgica. No tropezó, no dudó, no se aferró a él buscando equilibrio. Su cuerpo se movió con una naturalidad inesperada, siguiendo la melodía con una elegancia que no pertenecía a una sirvienta. El movimiento fue tan fluido que León, sorprendido, olvidó por un instante su papel de verdugo. Un susurro recorrió el círculo de espectadores. ¿La vieron?, murmuró una mujer con collar de perlas. Debe ser casualidad, respondió otro, pero no lo era. Helena dio un giro leve, casi imperceptible, y su falda se elevó apenas lo necesario para que la luz se deslizara sobre su figura. El sonido de los violines pareció rendirse a sus pasos. León intentó retomar el control, marcando un movimiento brusco. Ella lo siguió sin esfuerzo, con la precisión de quien conoce los secretos de un lenguaje que él apenas fingía dominar. «Mírame», le ordenó él en voz baja, con una mezcla de fastidio y desconcierto. Y ella obedeció. Lo miró a los ojos, y en esa mirada había algo que él no había previsto. No era sumisión, era poder. La orquesta continuó tocando. El ritmo se volvió más intenso. Los invitados, que al principio reían abiertamente, ahora callaban sin entender por qué. Sus abanicos se detuvieron. Las copas quedaron inmóviles sobre las mesas. Había una energía extraña en el aire, una especie de magnetismo que emanaba del cuerpo de esa mujer que, minutos antes, había sido invisible. León intentó girarla con fuerza, buscando recuperar la atención. Pero ella anticipó el movimiento, girando un segundo antes, con una gracia tan exacta que el público contuvo el aliento. Los violines se quebraron en una nota aguda. El contrabajo rugió con solemnidad. No había torpeza, no había miedo. Solo ritmo, solo alma. El rostro de León perdió por primera vez en la noche la seguridad habitual. Su sonrisa se tensó. Sus dedos se aferraron con más fuerza a la cintura de Helena, y cuanto más trataba de dominarla, más claro se volvía que no podía. Ella no lo seguía, lo guiaba. «¿Dónde aprendiste esto?», susurró, con una mezcla de rabia y fascinación. Helena no respondió, solo bajó la mirada un segundo, dejando que el silencio hablara por ella. El gesto era puro fuego contenido. El salón entero se había convertido en un templo. El público, que minutos antes disfrutaba del circo, ahora no se atrevía a parpadear. Algunos se inclinaban hacia adelante, otros se llevaban las manos a la boca temiendo interrumpir el hechizo. El sonido de los tacones sobre el mármol era lo único que existía. Tac, tac, tac. Una melodía de orgullo, de revancha, de dignidad recuperada. León intentó una maniobra final. La empujó hacia atrás, con la intención de hacerla tropezar, de recordarle quién mandaba.
Pero Helena giró sobre su propio eje y volvió a su posición con un movimiento tan limpio que el público estalló en un murmullo de asombro. Una mujer susurró: «No es una sirvienta, no puede serlo». Y otra, al borde de las lágrimas, añadió: «Hay algo en su manera de moverse, como si hubiera nacido para esto». El violín ascendió en una nota aguda, y por un instante pareció que el tiempo se detenía. Los reflejos del salón bailaban sobre sus rostros. Él, el hombre que nunca se había inclinado ante nadie, comenzaba a perder el control. Ella, la mujer destinada al silencio, se convertía en el centro de todo. El tango los envolvía. Era más que un baile, era una batalla. Cada paso era una afrenta, cada giro una respuesta, cada respiración una confesión muda. Cuando la música hizo una pausa, Helena se detuvo con elegancia, su pecho subiendo y bajando apenas. El silencio volvió a dominar el espacio. León trató de recuperar su sonrisa, pero esta vez no le salía. Sus labios temblaban. «No lo entiendo», murmuró entre dientes. «No necesitas entenderlo», respondió ella sin apartar la mirada. «Solo sigue el ritmo». Las risas habían desaparecido. El aire estaba cargado de algo más profundo, algo que ni siquiera los presentes sabían nombrar. La humillación que todos esperaban se había transformado en un espejo, y en ese reflejo cada uno se veía a sí mismo. Pequeño, torpe, vulnerable. Helena dio un paso hacia adelante. El violín volvió a gemir, y en ese instante todo el salón supo que la historia había cambiado de dueño. El silencio duró apenas un segundo, pero se sintió eterno. Luego, un leve murmullo se deslizó entre los invitados, como el roce del viento antes de una tormenta. Nadie sabía si debía aplaudir o contener la respiración. Todos miraban a León Altamira, esperando que retomara el control, que convirtiera aquel momento en otra de sus perfectas demostraciones de poder. Pero León no se movía. El hombre que había hecho temblar a ministros, que había comprado palacios y voluntades, parecía perdido. Su respiración era irregular, su mandíbula apretada, y su sonrisa, esa máscara que nunca abandonaba, comenzaba a resquebrajarse. Helena, en cambio, estaba erguida, inmóvil, con los ojos fijos en él. No había rastro de miedo ni de duda. Solo una serenidad que resultaba casi insoportable para los que la observaban, porque no era una empleada. En ese instante era una reina. El bandoneón volvió a sonar, lento, profundo, como si la orquesta hubiera entendido que algo sagrado estaba ocurriendo. Las notas se expandieron por el salón, y las luces de los candelabros titilaron, proyectando sombras que parecían danzar con ellos. León intentó un giro violento, un último intento de recuperar su dominio. Sus manos apretaron la cintura de Helena con fuerza, marcando el paso con una agresividad que desentonaba con la música. Pero ella no cedió. Giró con una elegancia tan natural que él perdió el equilibrio por un instante. El público ahogó un jadeo colectivo. El magnate había tropezado. Fue apenas un segundo, pero bastó. En los ojos de todos apareció el mismo brillo, incredulidad. El hombre que nunca caía acababa de perder el compás. Helena aprovechó ese instante como si lo hubiera esperado toda la vida. Su cuerpo se deslizó con una precisión exacta, guiándolo sin que él lo notara. León trató de imponerse, pero cada vez que marcaba un paso, ella lo anticipaba. La música los envolvía, y el poder, ese que él creía eterno, comenzaba a disolverse en el aire dorado del salón. Las primeras palmas surgieron tímidas desde una esquina. Un hombre mayor, de barba blanca, golpeó suavemente sus manos, fascinado. Luego otra y otra más, hasta que el sonido del aplauso comenzó a crecer como una ola, llenando el salón con una energía desconocida. Helena no se detuvo. Bailaba sin mirar al público, sin buscar aprobación. Bailaba como si cada paso fuera una oración, un reclamo, una herida cerrándose. Y esa autenticidad, esa verdad que no se podía fingir, fue lo que desarmó a todos. Las risas que antes habían llenado el aire se transformaron en un murmullo de admiración. Las damas que se burlaban ahora
La seguían con los ojos llenos de asombro. Los hombres que habían apostado por su caída ahora guardaban silencio, sin saber qué hacer con la vergüenza que los atravesaba. León, jadeante, intentó recuperar el ritmo, pero sus movimientos eran torpes, forzados. Cada vez que quería dominar, ella lo desarmaba con una sutileza invisible. Su fuerza estaba en su quietud, en esa calma indestructible que lo volvía pequeño. «¿Quién eres?», le susurró él apenas audible. Helena lo miró con una mezcla de ternura y desafío. «Soy lo que tú olvidaste ser», él no respondió. Sus ojos buscaban una salida, pero no la había. El salón entero lo observaba, y por primera vez en su vida, León Altamira sintió lo que era estar desnudo ante la verdad. El tango llegó a su punto más alto. El bandoneón lloraba, los violines ardían, y la orquesta, contagiada por la emoción, tocaba con un fervor que trascendía cualquier protocolo. Los pasos de Helena se volvieron más audaces, más libres. Giró con una elegancia que rozaba lo imposible. Su falda describía círculos perfectos, y su rostro, bañado por la luz, tenía algo de celestial. Entonces ocurrió lo impensable. León, desesperado por recuperar su dominio, intentó un giro brusco para hacerla tropezar, pero ella, anticipándose, lo condujo en un movimiento inverso. El resultado fue inmediato. Él perdió el equilibrio y dio un paso atrás, obligado a sostenerse de su mano para no caer. El público explotó en un aplauso unánime. Las risas ya no existían. Solo quedaba admiración. Alguien gritó «¡Bravo!», y el eco de esa palabra se multiplicó por las paredes del salón. Los músicos, arrastrados por la emoción, redoblaron la intensidad del tango. Era como si toda la sala respirara al ritmo de esa mujer. León, humillado, trató de mantener la compostura. Su rostro estaba encendido, no por el esfuerzo, sino por la vergüenza. Y en medio de ese caos de aplausos, entendió algo que nunca había sentido antes: miedo. El miedo a ser visto sin su poder, sin su dinero, sin su máscara. El miedo a que el mundo descubriera que, en el fondo, él no era más que un hombre vacío frente a una mujer llena de alma. Helena, con el corazón ardiendo, dio el último paso del compás y se detuvo frente a él. Sus ojos, serenos, reflejaban la luz de los candelabros como si guardaran dentro la historia de todas las mujeres que alguna vez fueron silenciadas. La orquesta sostuvo la última nota. El silencio volvió, y en ese silencio el sonido de un alma quebrándose se escuchó más fuerte que cualquier aplauso. León Altamira bajó la mirada. Por primera vez en su vida, el silencio posterior al aplauso fue casi sagrado. Parecía que hasta los candelabros contenían el aire, como si temieran que un solo respiro rompiera la magia que acababan de presenciar. La orquesta bajó los instrumentos con las manos temblorosas. Algunos músicos tenían los ojos húmedos, sin entender por qué. No era solo un baile lo que habían visto. Era algo más profundo, más antiguo, algo que tenía el pulso de la verdad. Helena permanecía de pie frente a León, con el pecho agitado y el rostro encendido por el esfuerzo. No había triunfo en su expresión, solo una calma que dolía, una serenidad que parecía venir de lejos, de una herida vieja que por fin había encontrado su eco. León, por su parte, no encontraba aire. Sus manos seguían buscando la posición perfecta, el gesto impecable, la compostura perdida, pero nada funcionaba. El público no lo miraba a él, lo miraban a ella. Y ese cambio de dirección, esa transferencia invisible de atención, fue la derrota más grande que había sufrido en su vida. Las primeras lágrimas aparecieron en los ojos de una dama de vestido marfil. Se las secó rápidamente, avergonzada de sentir algo en una noche de frivolidad. Pero pronto otra la imitó, y luego otra, hasta que el brillo húmedo de los ojos comenzó a multiplicarse entre los invitados. Había algo en esa mujer que les removía recuerdos, culpas, amores perdidos. Una voz masculina, grave, resonó desde el fondo. «No puede ser». Esa mirada. Todos se giraron. Un anciano de cabello blanco,
con bastón de marfil y porte de nobleza, se había puesto de pie. Sus ojos no parpadeaban, fijos en Helena. Dio un paso hacia adelante, luego otro, como si el tiempo se hubiera vuelto maleable solo para él. Esa forma de moverse, ese giro, susurró. «Yo la he visto antes». Helena lo miró desconcertada. El aplauso cesó por completo. Las conversaciones murieron. Solo quedaba la respiración agitada de León y el eco de los tacones del anciano sobre el mármol. «No es una criada», dijo él con la voz quebrada. «Yo conocí a su madre». Un murmullo recorrió el salón como una descarga eléctrica. Las cabezas se giraron, las miradas se cruzaron, las bocas se abrieron sin sonido. León frunció el ceño. «¿Qué está diciendo?», preguntó, tratando de sonar autoritario, aunque su voz ya no imponía nada. El anciano se acercó un poco más. Sus manos temblaban, no de debilidad, sino de emoción. «Su madre bailó en este mismo salón hace más de 20 años. Fue la mujer que transformó la danza en un milagro. Se llamaba Isabela Duarte». Helena dio un paso atrás. El nombre cayó sobre ella como una ola que trae recuerdos que nunca pidió. El murmullo creció. Algunos invitados recordaban haber oído ese nombre en susurros, en historias antiguas de una bailarina que desapareció demasiado pronto. «Isabela Duarte», repitió alguien. «La de la ópera de Viena, la que murió joven». «Imposible», dijo otro. «¿Cómo una hija suya terminaría sirviendo copas aquí?». León permanecía en silencio. La humillación había cambiado de piel. Ya no era entretenimiento, era revelación. El hombre que había querido reír ahora era el único que no encontraba lugar donde esconderse. Helena respiró hondo. Sus ojos se nublaron, pero no de vergüenza. Era un temblor distinto, uno que traía consigo la voz de su madre, el olor del polvo de un teatro, los aplausos lejanos de una vida que no llegó a vivir. El anciano sonrió con ternura. «Lo sabía», dijo alzando el bastón con orgullo. «Nadie más gira así. Esa fuerza, esa dignidad. No se aprende, se hereda». Una oleada de emoción recorrió el salón. Alguien comenzó a aplaudir otra vez, pero no fue un aplauso de espectáculo, sino de reconocimiento. Era el aplauso que se da ante lo inevitable, ante la belleza que se impone por sí sola. León retrocedió un paso. Sus labios murmuraron algo inaudible. No sabía si pedir disculpas o desaparecer. El mundo que había construido con dinero, poder y soberbia se desmoronaba frente a una verdad que no podía comprar. Helena bajó la mirada. No quería ese tipo de exposición. No quería que su historia se convirtiera en rumor. Pero ya era tarde. El destino, una vez más, había decidido hablar por ella. Los invitados se apartaron para abrirle paso al anciano, que se acercó lentamente hasta quedar frente a ella. Su voz, quebrada pero firme, dijo: «Tu madre bailó aquí el último tango de su vida, y hoy, hija, lo has continuado». Helena cerró los ojos. Una lágrima resbaló por su mejilla, mezclándose con el sudor del esfuerzo. El silencio volvió, pero era un silencio distinto, reverente, humano, cargado de memoria. Y en medio de esa quietud, León Altamira entendió lo que nunca había querido aceptar, que la grandeza no nace del poder, sino del alma, y que aquella mujer, a quien había intentado humillar, acababa de enseñarle la lección más costosa de su vida. El murmullo creció como una corriente eléctrica que recorría el salón. Algunos invitados, aún conmovidos por lo que acababan de presenciar, miraban a Helena con respeto. Otros, incapaces de admitir su vergüenza, apartaban la vista. El eco del nombre Isabela Duarte seguía flotando en el aire como un perfume antiguo, inconfundible, imposible de ignorar. El anciano había regresado a su asiento, pero sus ojos no se apartaban de ella. Parecía haber rejuvenecido 20 años de golpe, reviviendo aquella noche legendaria en que la madre de Helena había bailado frente a reyes y embajadores. El salón entero era ahora un santuario improvisado, donde los que antes reían contenían las lágrimas sin saber por qué. León Altamira permanecía de pie, a pocos pasos de Helena. Su mandíbula tensa,
delataba el orgullo herido. No soportaba ver que la atención ya no le pertenecía, que su poder, tan absoluto hace apenas minutos, se desmoronaba entre aplausos ajenos. La piel le ardía, no por el esfuerzo, sino por la humillación. El silencio se alargó hasta volverse insoportable. Fue él quien lo rompió. ¡Qué historia tan conmovedora!, dijo forzando una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Pero no entiendo qué tiene que ver todo esto con lo que acabamos de ver. Debería disculparme por invitarla a bailar. Su tono era frío, cargado de ironía. Las risas forzadas de algunos invitados le siguieron, pero eran débiles, sin convicción. Había perdido a su público. Helena lo miró en silencio. Sus ojos, todavía húmedos, brillaban con una firmeza tranquila. «No tiene por qué disculparse», dijo ella con voz baja pero clara. «Nadie puede ofenderme por recordarme quién fui. ¿O quién debí ser?». León arqueó una ceja incómodo. «¿Debió ser? ¿Qué significa eso?». Ella respiró hondo. Las luces del salón titilaban sobre su rostro, dibujando sombras que parecían contener 1000 historias. «Significa que pasé la mitad de mi vida huyendo de lo que llevo en la sangre. Mi madre bailó hasta el último día y yo solo aprendí a esconderme». El público la escuchaba con el alma suspendida. Nadie se atrevía a interrumpirla. Incluso los que antes habían reído ahora guardaban un respeto reverente, como si temieran romper algo sagrado. «Cuando ella murió», continuó Helena, «no quedaba nada. Ni dinero, ni amigos, ni escenarios. Solo un nombre que pesaba demasiado para una niña que no quería que la señalaran por ser la hija de alguien. Así que trabajé donde nadie preguntara, donde nadie esperara nada de mí». El anciano se cubrió la boca con una mano. Varios invitados inclinaron la cabeza. Helena hablaba con la serenidad de quien ha sufrido tanto que ya no le teme al juicio. «¿Y por qué regresar ahora?», preguntó León, intentando recuperar terreno. «¿Por qué trabajar precisamente aquí, en mi evento, bajo mi techo?». Su voz cargaba la arrogancia habitual, pero por debajo había un temblor nuevo, una grieta invisible. Helena sostuvo su mirada. «Porque era el único lugar donde la escuchaba», dijo posando una mano sobre su pecho. «Donde podía sentirla cerca, aunque nadie lo supiera. Cada noche, cuando la orquesta tocaba, yo imaginaba que estaba a su lado, moviendo los pies en silencio entre las sombras». Un suspiro colectivo recorrió el salón. El anciano lloraba abiertamente. Una de las damas se levantó para aplaudir, pero se contuvo al ver que Helena negaba suavemente con la cabeza. No quería ovaciones, solo quería verdad. León, sin saber cómo responder, sonrió con desdén. «¡Ah, qué poético! Entonces, ¿esta noche fue una especie de homenaje, un teatro improvisado?». Su sarcasmo cortó el aire, pero nadie rió. Helena dio un paso hacia él. Su voz, suave pero firme, tenía la fuerza de un trueno. «No, señor Altamira, esta noche fue un espejo». Él frunció el ceño. «¿Un espejo?». «Sí», respondió ella. «Uno en el que por fin pude mirarme sin miedo, y uno en el que usted, si se atreviera, también podría ver lo que realmente es». Las palabras golpearon el aire como un látigo. León retrocedió medio paso. El público contuvo el aliento. Ya no era un baile, ni una historia de linajes. Era una confrontación entre dos mundos. Helena giró hacia los invitados. Su mirada recorría los rostros que antes se burlaban. «No bailé para humillar a nadie», dijo. «Bailé para recordarme que todavía estoy viva. Y para recordarle a ustedes que el talento no tiene apellido, ni uniforme, ni permiso». El aplauso estalló. Esta vez no hubo timidez ni confusión. Fue un rugido liberador. Los músicos, conmovidos, levantaron los instrumentos sin esperar orden. El bandoneón lloró una melodía suave, como si acompañara la redención de una mujer y la caída de un imperio. Helena bajó la cabeza con humildad. León permaneció inmóvil, petrificado en medio de un mar de aplausos que no le pertenecían. Sus labios se entreabrieron, pero no encontró palabras. El salón, el mismo que había sido escenario de su soberbia, ahora era testigo de su derrota. Y mientras el sonido de la ovación llenaba el aire,
Una certeza silenciosa se instaló en los corazones de todos. Esa noche, bajo los candelabros del Ritz, la historia había cambiado para siempre. Porque por primera vez la verdad había bailado sin miedo. Los aplausos resonaban todavía cuando León Altamira decidió sonreír. Era una sonrisa forzada pero perfecta, de esas que había usado 1000 veces en los periódicos, en las recepciones diplomáticas, en los contratos donde fingía generosidad. Nadie debía verlo caer. Esa era su regla. Esperó a que el ruido se apagara. Aprovechó el eco de la ovación, como un actor que mide su entrada en escena, y dio un paso adelante. Su voz volvió al centro del salón con la seguridad de quien está acostumbrado a dominar cualquier conversación. «Señores», dijo levantando una copa de champán de una mesa cercana, «no sabía que esta velada acabaría siendo tan conmovedora». Una risa seca, casi imperceptible, escapó de algunos invitados que aún temían romper la tensión. León prosiguió. «Esta noche, lo que comenzó como un simple juego entre un anfitrión y su empleada, se transformó en una lección para todos nosotros». Elena lo miraba en silencio. Sabía que estaba buscando recuperar el control. Era su especialidad, girar la historia a su favor antes de que lo derrotaran del todo. Y aunque confieso que no esperaba semejante talento, añadió con su voz grave y teatral, quizás fue el destino quien quiso recordarnos que el arte puede florecer incluso en los lugares más inesperados. Un murmullo recorrió el público. Algunos lo aplaudieron, otros lo observaron con desconfianza. Era evidente que intentaba suavizar la humillación, maquillarla con elegancia. Elena bajó la mirada. No porque se sintiera derrotada, sino porque entendía ese mecanismo demasiado bien. El poder no se rinde, se disfraza. El anciano que la había reconocido frunció el ceño. Se levantó despacio apoyado en su bastón. «No fue el arte lo que floreció aquí, señor Altamira», dijo con voz temblorosa pero firme. «Fue la dignidad». El salón entero contuvo el aire. León giró hacia él con una sonrisa congelada. «Ah, señor Delacroix», respondió fingiendo cordialidad. «Usted siempre tan apasionado con las palabras grandes». «No son palabras grandes», replicó el anciano. «Son las únicas que quedan cuando la soberbia intenta cubrir la vergüenza». El murmullo creció. León apretó la copa entre los dedos. El cristal vibró. Durante un segundo pareció que iba a romperse. «No exageremos», dijo finalmente, elevando la voz para retomar autoridad. «Lo que ocurrió fue un malentendido, una invitación inocente que se malinterpretó. No esperaba que mi pequeño gesto causara tanta emoción». Algunas damas asintieron incómodas, deseando que todo terminara. Pero la mayoría no apartaba la vista de Elena, que seguía inmóvil, con el rostro sereno, mientras la luz de los candelabros se reflejaba en sus lágrimas ya secas. «¿Inocente?», preguntó ella finalmente, rompiendo el silencio con una calma que heló el aire. «¿Llamas inocente a una humillación pública?». El tono era suave, pero cada palabra caía con el peso de una sentencia. León intentó sonreír otra vez, pero su rostro tembló. «No pretendía humillarte», dijo con un tono ensayado, casi diplomático. «Solo hacer una broma». «No imaginé que aceptarías». «Claro», respondió ella, «porque no imaginabas que alguien como yo pudiera hacerlo bien». El golpe fue limpio. No hubo grito ni reproche, solo verdad. Y la verdad, dicha sin ira, tiene el filo más cortante de todos. El público se removió en sus asientos. El anciano Delacroix asintió lentamente. Una dama con la voz temblorosa susurró: «Tiene razón». No era una broma. León tragó saliva. Por primera vez, sus ojos buscaron una salida real. Pero el salón entero era una jaula de oro, y él su prisionero. «Tal vez», dijo con voz quebrada, «exageré el tono. Si te ofendí, te pido disculpas». Elena lo miró fijo. No había furia en sus ojos, solo compasión. «No necesitas pedirme disculpas, señor Altamira. No soy yo quien debe perdonarte. Es tu reflejo». León no entendió. Ella dio un paso adelante. El reflejo de un hombre que cree que puede comprar respeto con champán y aplausos.
pero que esta noche descubrió que ni el dinero ni los títulos pueden comprar admiración. La respiración del público se volvió un murmullo contenido. León, con la copa en la mano, parecía reducido a un niño que había perdido el guión. Helena giró lentamente hacia los invitados. No bailé por desafío, dijo, sino por memoria, porque hay cosas que no se pueden enterrar, aunque uno las cubra con silencio. Y hay heridas que solo sanan cuando las hacemos bailar. Un aplauso tímido se alzó. Luego otro y otro, hasta que el salón volvió a rugir en ovación. Helena se inclinó brevemente, no como una artista, sino como una mujer agradecida. Los músicos, contagiados por la emoción, comenzaron a tocar una melodía suave. El bandoneón lloró un tango lento, nostálgico. Las lágrimas volvieron a los ojos de muchos. León bajó la cabeza. Ya no podía sostener la mirada de nadie. El espejo que ella había mencionado estaba frente a él, y lo reflejaba con una nitidez insoportable. Un hombre vacío, aferrado a su orgullo como a una copa vacía, y mientras todos aplaudían, él comprendió por primera vez en su vida lo que significaba estar verdaderamente solo. Cuando los últimos aplausos se apagaron, el salón imperial quedó suspendido en un silencio que ya no era de expectación, sino de algo mucho más profundo. El aire olía a cera derretida, a vino derramado, a verdad recién nacida. El brillo del oro en los muros parecía distinto, menos ostentoso, casi humano. La música que antes llenaba cada rincón con soberbia se había vuelto tímida, como si también comprendiera la magnitud de lo que acababa de suceder. Helena seguía de pie en el centro del salón, rodeada por miradas que ahora la buscaban no por curiosidad, sino por respeto. Algunos invitados se acercaron despacio, con pasos inseguros. Una mujer mayor, vestida de terciopelo azul, le tomó la mano entre lágrimas. Su madre. Yo la vi bailar en Viena. Usted tiene su misma luz. Helena inclinó la cabeza con gratitud, incapaz de responder sin romperse. León Altamira. En cambio, permanecía inmóvil a pocos metros, con la copa aún en la mano. El reflejo del cristal le devolvía su propio rostro deformado por la luz. Un hombre que ya no reconocía. Durante toda su vida había sido el centro de los salones, el dueño de las conversaciones, el nombre que todos pronunciaban con admiración o miedo. Pero esa noche ni una sola mirada lo buscaba. Una sensación extraña lo atravesó, como una punzada entre el orgullo y la melancolía. Bebió el último sorbo de champán y lo sintió amargo. ¡Qué ironía!, murmuró para sí, terminar siendo un invitado en mi propia fiesta. Intentó recomponerse. Ajustó el puño de su chaqueta, enderezó los hombros. Cuando avanzó hacia Helena, lo hizo con una calma ensayada, la del hombre que se niega a aceptar que ha perdido. Debo admitir, dijo con voz suave, que no esperaba algo así. Helena lo miró apenas. Su tono no era hostil, pero tampoco cercano. Había en él una fragilidad que no encajaba con su figura. ¿No esperaba qué, señor Altamira?, preguntó ella. León sonrió con un gesto triste. ¿No esperaba verme reflejado en una mujer que creí invisible? Helena bajó la mirada, sin responder. Él dio un paso más. No sé si fue el baile o la historia de su madre, pero durante unos minutos sentí algo que creí perdido hace mucho. Su voz se quebró levemente, aunque enseguida intentó recomponerse. Y tal vez, por primera vez, envidié algo que no se puede comprar. Un grupo de invitados, fingiendo conversar, escuchaba en silencio. El aire entre ellos era denso, cargado de tensión y vulnerabilidad. León extendió la mano, no para una reverencia, sino como quien busca anclarse a algo real. Si mis palabras la hirieron, no fue por desprecio, dijo, sino por ignorancia. Helena alzó lentamente la mirada. Sus ojos brillaban, pero no con lágrimas, sino con lucidez. La ignorancia no hiere, señor Altamira, respondió ella, pero el orgullo sí. Él bajó la mano. La frase cayó como una sentencia, sin rencor, solo con verdad.
Y fue esa calma lo que más lo desarmó. El anciano de la Croix, desde su asiento, observaba la escena con emoción contenida. Sus labios se movieron en un susurro apenas audible. La historia siempre termina donde empieza el alma. Los músicos, al fondo, comenzaron a tocar una melodía lenta, un adagio melancólico. Las notas flotaban como humo, suaves, transparentes. Elena respiró hondo. La multitud se apartó para dejarle paso. Una mujer joven le ofreció un pañuelo de seda. Un hombre conmovido inclinó la cabeza. Había respeto, pero también una culpa colectiva en cada gesto. Como si todos entendieran que esa noche no solo se había redimido una mujer, sino también una parte de ellos mismos. León la siguió con la mirada mientras ella caminaba hacia la salida del salón. Cada paso suyo parecía borrar una capa del lujo falso que los rodeaba. Los tacones de las damas, los diamantes, las sonrisas, todo parecía opaco en comparación con esa sencillez luminosa. Cuando Elena llegó a la puerta, se detuvo. Volvió la vista hacia él. Por un segundo, sus miradas se cruzaron. No había odio ni revancha, solo un abismo de comprensión que los unía más que cualquier palabra. ¿Se va?, preguntó León casi en un susurro. Sí, respondió ella. Ya bailé lo que debía. Él asintió despacio. No se atrevió a detenerla. Solo la observó desaparecer entre los corredores del hotel, con el eco de los aplausos aún flotando detrás de ella. Cuando la puerta se cerró, León quedó solo en medio del salón. Las luces parecían más frías, los candelabros más lejanos. Un silencio incómodo se extendió entre los invitados. Nadie sabía qué decirle. Él respiró hondo, dejó la copa sobre una mesa y murmuró apenas audible: «¡Qué absurdo! Toda mi vida buscando admiración, y al final la encontré en la humildad». El anciano de la Croix se acercó despacio, apoyándose en su bastón. «León», dijo con voz paternal, «el poder impresiona, pero solo la verdad conmueve». León levantó la vista. Por primera vez en su vida no discutió. Solo asintió con un gesto lento, cansado, como quien acaba de despertar de un sueño muy largo. La música siguió sonando, pero ya no era un tango, sino una despedida, una elegía suave que acompañaba el fin de una era. Y mientras las notas se desvanecían en el aire del Ritz, todos comprendieron que aquella noche no se recordaría por la fiesta, ni por el anfitrión, ni por el lujo, sino por la mujer que convirtió una humillación en eternidad. El amanecer encontró el Ritz de París envuelto en un silencio extraño. El salón, que horas antes había sido escenario de risas, brindis y música, amaneció vacío, cubierto por los restos de una fiesta que ya no existía. Copas volcadas sobre las mesas, plumas de abanicos abandonadas en el suelo, y un violín sin cuerdas, olvidado en una silla. Las cortinas, abiertas a medias, dejaban entrar una luz gris, casi azul. El eco del bandoneón aún parecía flotar en el aire, como un fantasma que no quería irse. León Altamira estaba allí, solo, sentado en la misma mesa desde la que había ordenado aquel desafío absurdo. Tenía el rostro cansado, las ojeras marcadas y las manos apoyadas sobre la frente. El cabello, antes impecablemente peinado, caía ahora desordenado, y la chaqueta del smoking colgaba de una silla cercana, arrugada. Frente a él, una botella medio vacía de coñac. A su lado, una servilleta arrugada con un nombre escrito a mano: Elena Duarte. No recordaba quién la había dejado allí. Tal vez uno de los invitados, tal vez un músico, tal vez nadie. Pero la miraba como si fuera un mensaje divino. Un hilo invisible que lo conectaba con la única persona que había logrado mirarlo sin miedo. El reloj de pared marcó las 7. El ruido del tráfico comenzaba a despertar París. Carros, pasos, murmullos. El mundo seguía. Solo él parecía detenido. Durante años, León había vivido bajo el aplauso constante. Cada decisión suya era celebrada, cada palabra repetida. Había confundido respeto con obediencia, admiración con temor. Y esa noche,
Una mujer con un delantal blanco había derrumbado toda su arquitectura de poder con un solo movimiento de pies. Tomó la copa y la levantó hacia la luz del amanecer. El líquido ámbar brilló un instante antes de desvanecerse. «Brindo», susurró con voz ronca, «por el único espejo que no pude romper». La frase quedó flotando. Ni los camareros, que limpiaban discretamente el salón, se atrevieron a responder. Solo lo observaban de reojo, con una mezcla de respeto y compasión. Uno de ellos, un joven de acento andaluz, se acercó para retirar los platos. León levantó la mano. «Déjalo. Aún no termino con esta mesa». El joven asintió y se retiró sin decir palabra. León se quedó mirando el espacio vacío, donde horas atrás había estado Elena. Podía verla aún, girando en el centro del salón, el vestido negro moviéndose como una llama tranquila. El silencio que dejó era tan fuerte que dolía. Cerró los ojos. Por un momento, imaginó otra versión de sí mismo. Un hombre que, en lugar de humillar, hubiera tendido la mano. Un hombre que hubiese aprendido antes lo que ahora entendía tarde, que el valor no tiene apellido. El golpe de la puerta lo despertó de su trance. El anciano Delacroix entró con paso lento, acompañado por el director del hotel. «León», dijo con tono grave, «pensé que ya te habías ido». «No podía dormir», respondió él sin levantar la vista. «No después de anoche». El anciano se sentó frente a él. El silencio se extendió un minuto entero antes de que hablara. «No busques explicaciones en el orgullo», dijo. «El orgullo no entiende de redención. Solo sabe fingir». León esbozó una sonrisa cansada. «Usted cree que aún puedo redimirme, ¿eh?» De la cual lo miró con ojos claros, sabios. «No lo creo. Lo sé, pero tendrás que hacer algo que no has hecho nunca en tu vida». «¿Qué cosa?» «Escuchar sin que te aplaudan». Las palabras lo atravesaron con la precisión de un cuchillo. León se reclinó en la silla, respirando hondo. Por primera vez no respondió con sarcasmo. «¿Dónde está ella?», preguntó finalmente. Delacroix sonrió. Se fue antes del amanecer. Tomó el primer tren hacia Burdeos. Me lo dijo antes de irse». «¿Burdeos?» «Su madre nació allí. Dijo que tenía que volver al principio para entender el final». León se quedó en silencio, procesando esas palabras. Burdeos, un nombre que sonaba a promesa. «A cierre, a redención». Se levantó despacio. El sol ya se filtraba con fuerza entre las cortinas. El brillo dorado iluminó las partículas de polvo que flotaban en el aire, y por un instante el salón volvió a parecer un escenario. Pero esta vez no había público, ni aplausos, ni orquesta. Solo un hombre y su vergüenza. Dejó unos billetes sobre la mesa, más por hábito que por necesidad, y miró una última vez el lugar donde ella había bailado. «Tal vez», dijo en voz baja, «todavía no sea demasiado tarde», de la cual lo observó con un leve gesto de aprobación. «No lo es», respondió. «Pero esta vez no vayas para ganar», León asintió. El director del hotel lo acompañó hasta la puerta principal. El aire frío de la mañana lo golpeó en el rostro. París despertaba entre el rumor de los tranvías y el aroma del pan recién hecho. Por primera vez en años, León Altamira se sintió pequeño. Y en esa pequeñez, algo parecido a la libertad comenzó a nacer. Cruzó la calle sin mirar atrás. El sol emergía entre los tejados, y con él una certeza. No podía borrar lo que había hecho, pero podía elegir lo que haría después. El eco de sus pasos se perdió entre el bullicio de la ciudad. Atrás quedaba el Salón del Orgullo, los aplausos comprados, los espejos dorados. Adelante, el viaje hacia una verdad que ya no se podía callar. Si en algún lugar del sur, una mujer caminaba también bajo la misma luz del amanecer, sin saber que alguien por primera vez en su vida estaba dispuesto a arrodillarse, no por derrota, sino por respeto. El tren avanzaba entre colinas verdes y viñedos infinitos. El amanecer en Burdeos tenía un color distinto al de París. No era dorado, sino suave, como si el sol pidiera permiso para tocar la tierra. Entre los pasajeros, una mujer miraba el paisaje con los ojos perdidos en el pasado.
Elena Duarte llevaba un abrigo sencillo, el cabello suelto, y una maleta que parecía más vieja que ella. A través del cristal, vio los campos que su madre solía describirle cuando era niña, las hileras de vides, los caseríos con tejados de arcilla, las torres de las iglesias asomando entre la neblina. Todo tenía el sabor de algo que alguna vez fue hogar. El tren se detuvo con un silbido. Elena descendió. El aire olía a tierra húmeda y madera. El silencio era denso, casi sagrado. Tomó el camino de tierra que conducía a San Julián, un pequeño pueblo a orillas del Garona. Cada paso la acercaba a una casa que recordaba vagamente, pero que el corazón reconocía antes que los ojos. Una casa de piedra clara, con un portón de hierro cubierto de hiedra. Allí había crecido su madre, Isabela Duarte, la bailarina que conquistó Europa y murió lejos de su tierra. Elena empujó la puerta. El sonido del metal oxidado le heló el alma. Dentro todo olía a pasado. El polvo cubría los muebles, pero la luz del mediodía se filtraba por las ventanas con una ternura que ninguna ruina podía borrar. En el rincón más oscuro un piano, desafinado, olvidado, pero todavía allí. Su madre solía tocarlo al final de cada ensayo, cuando ya no quedaba nadie mirando. Elena pasó los dedos por las teclas. Un sonido torcido rompió el silencio. Y con él, los recuerdos, la risa de su madre, el olor del café, las tardes de verano, los pasos marcados sobre la madera. Se sentó frente al piano y comenzó a tocar sin pensar. No era música perfecta, era torpe, frágil, pero cada nota parecía venir desde lo más hondo de su alma. Las lágrimas le resbalaron por las mejillas sin que pudiera evitarlo. Por primera vez en muchos años no lloraba por vergüenza sino por alivio. Afuera el viento soplaba suave, moviendo las ramas de los castaños. Fue entonces cuando escuchó un ruido detrás de ella, pasos, lentos, medidos. Un silencio contenido. Se giró. En el marco de la puerta, con el abrigo cubierto de polvo y los ojos cansados, estaba León Altamira. No dijo nada. No se atrevió. Solo se quedó allí quieto mirándola, por primera vez, sin soberbia. Sin el peso del apellido, solo un hombre, Elena se levantó despacio. El aire entre ellos era denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Las partículas de polvo flotaban entre ambos como un velo luminoso. «¿Qué hace aquí?», preguntó ella sin dureza pero sin suavidad. León bajó la mirada. «No lo sé, solo seguí lo que sentía. Y lo que sentía me trajo hasta aquí». Elena permaneció inmóvil. Él continuó con la voz baja. «No vine a pedirle perdón. No tendría sentido. Hay cosas que ni 1000 disculpas pueden arreglar. Entonces, ¿por qué vino?». León respiró hondo. «Porque no sé cómo seguir siendo quien era después de haberla visto». El silencio volvió. Ella lo observó unos segundos más y luego giró hacia el piano. «Mi madre tocaba esto cuando se sentía perdida», dijo mientras presionaba una tecla desafinada. «Decía que la música pone nombre a lo que el alma no sabe decir». Él dio un paso adelante. «¿Y ahora, Elena? ¿Qué dice su alma?». «Que ya no quiere esconderse». León asintió lentamente. Se acercó al piano y pasó los dedos por la tapa polvorienta. «¿Sabe?», dijo con voz temblorosa, «yo creí que el poder servía para dominar, para controlar, pero anoche entendí algo distinto. El poder sin respeto no es grandeza, es soledad». Elena lo miró con una mezcla de compasión y desconfianza. «El respeto no se exige», respondió, «se gana. Por eso estoy aquí». Hubo un largo silencio. El reloj del pasillo marcó la hora con un golpe seco. Un rayo de sol se filtró por la ventana iluminando el rostro de ambos. «Mi madre siempre decía que cada persona tiene una danza que no ha bailado aún», dijo Elena en voz baja. «La suya, señor Altamira, parece ser la de aprender a caer». León sonrió, apenas. «Tal vez por eso vine, para aprender». Ella lo observó en silencio. Luego se apartó del piano y abrió una de las ventanas. El aire fresco entró, trayendo el olor del campo y el sonido distante de los cencerros. Durante unos segundos no hubo pasado ni culpa.
Solo dos seres humanos respirando el mismo aire, mirando el mismo horizonte. León rompió el silencio con un hilo de voz. No quiero volver a París sin haber entendido lo que arruiné. Elena suspiró. No arruinó mi vida, señor Altamira. Solo me recordó lo que valía. Entonces permítame, al menos, recordarle que no todos los hombres que se arrodillan lo hacen por humillación. Ella giró lentamente hacia él. Sus miradas se encontraron una vez más, y en esa intersección no había ni pasado ni revancha. Solo una verdad muda, redentora, suspendida en el aire como una promesa que aún no se atreve a decir su nombre. El viento movió las cortinas. El piano volvió a resonar, sin que nadie lo tocara. Era como si el alma de Isabela Duarte aún habitara aquella casa, bendiciendo el reencuentro. Elena cerró los ojos y, por primera vez, no sintió dolor al recordar. Solo paz. Y León, que había venido buscando perdón, descubrió que lo que más necesitaba era perdonarse a sí mismo. Los días en Burdeos pasaron lentos, envueltos en una calma que no pertenecía al mundo. El sol entraba cada mañana por las ventanas del viejo caserón, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire como si fueran parte de un ballet invisible. Elena se había acostumbrado a despertar con el canto de los pájaros, el aroma del pan recién hecho que traía el viento desde el pueblo, y el crujido de la madera que se resistía al paso del tiempo. León Altamira aún estaba allí, no como un huésped, ni como un intruso, sino como un hombre que por primera vez había aprendido a quedarse sin imponer nada. Dormía en una habitación austera del piso superior. A veces se levantaba antes del amanecer y salía a caminar por los viñedos, observando el horizonte con una mirada que parecía pedir disculpas al cielo. Una mañana, Elena lo encontró en el patio, agachado frente al piano que habían bajado entre los dos con esfuerzo. El instrumento, cubierto de polvo y grietas, parecía un símbolo perfecto de lo que ambos eran, algo que había perdido su voz, pero no su alma. No sabía que sabía de pianos, dijo Elena con una sonrisa leve. León levantó la vista, manchado de polvo, con un destornillador en la mano. No sé, pero sé escuchar cuando algo quiere volver a hablar. Ella se acercó. Él había quitado una de las tapas y limpiaba con delicadeza el interior. Sus manos, acostumbradas a contratos y copas de cristal, temblaban un poco al tocar la madera vieja. Mi madre decía que un piano roto aún recuerda la última melodía que tocó, comentó Elena. Entonces, ¿este todavía recuerda su voz?, respondió él, sin mirarla. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue profundo, casi sagrado. Solo el sonido del trapo limpiando la madera y el roce del viento entre las hojas. Durante los días siguientes trabajaron juntos. Él lijaba las teclas, ella afinaba las cuerdas con paciencia. A veces, sin querer, sus manos se rozaban. No decían nada, pero ese roce bastaba para recordar que había algo entre ellos que ninguna palabra podía traducir. Por las tardes comían en el jardín. Elena cocinaba platos sencillos, pan, queso, sopa de verduras, y León ayudaba a traer agua del pozo. El que jamás había sostenido una jarra en su vida se reía torpemente de su propia torpeza. El magnate del acero cargando cubos de agua, bromeaba. Si mis socios me vieran, tal vez empezarían a respetarlo, respondía Elena. A veces, al caer la noche, ella tocaba el piano mientras él la escuchaba en silencio. La melodía aún era imperfecta, pero había algo en su imperfección que la hacía pura. León cerraba los ojos y sentía que cada nota lo limpiaba un poco por dentro. Una noche, mientras la luna se filtraba por la ventana, Elena detuvo las manos sobre las teclas y lo miró. ¿Por qué sigue aquí? Él tardó en responder. Porque aquí el ruido no me protege. Ella lo observó en silencio. En París todo es ruido, continuó él. El dinero, los aplausos, las palabras. Pero aquí solo hay verdad y eso asusta, aunque también sana. Elena apoyó los codos sobre el piano. No vine aquí para que me buscara. Lo sé. Entonces, ¿qué espera?
León sonrió apenas. No espero nada. Solo quiero que, si algún día tocas para alguien, no sea para esconderte, sino porque amas hacerlo. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Elena lo miró largo rato. Por primera vez, sus ojos no tenían defensa. Solo gratitud, solo vida. En los días siguientes, León ayudó a reparar el techo, a limpiar el jardín y a restaurar los marcos de las ventanas. Elena comenzó a reír otra vez. Era una risa ligera, de esas que nacen cuando el alma deja de doler. Y León, sin darse cuenta, se sorprendía buscándola con la mirada, solo para oírla una vez más. Una tarde, mientras ella colgaba ropa al sol, él se acercó con una carta en la mano. «¿Qué es eso?», preguntó ella. «Una invitación», respondió. «El Ministerio de Cultura organiza un evento en París en honor a las grandes artistas olvidadas. He hablado con ellos. Quieren que toques allí, en memoria de tu madre». Elena se quedó inmóvil. «¿Qué dice?». «Dice homenaje a Isabela Duarte, una noche para recordar la danza que nunca muere». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Por qué haría algo así por mí?». León respiró hondo. «Porque anochece más lento cuando uno aprende a admirar lo que antes no entendía». Ella bajó la mirada, conmovida. «No quiero volver a ese mundo». «No volverás igual», respondió él. «Esta vez entrarás bailando por ti». Elena se quedó en silencio. El viento movió las sábanas blancas colgadas, y por un instante el patio pareció lleno de alas. No respondió, pero en su silencio había algo parecido a un sí. Esa noche el piano volvió a sonar, y cuando la última nota vibró en el aire, León la observó con un respeto tan profundo que ya no parecía terrenal. Era amor, pero de ese que nace limpio, sin promesa ni posesión. El amor de quien se descubre humano frente a la luz de otro. La noche del homenaje llegó con un cielo limpio, como si París también quisiera presenciar la redención de una historia. Las luces del Ritz volvían a brillar, pero esta vez sin arrogancia. Era una luminosidad más suave, más humana. El rumor de los invitados llenaba los pasillos con un eco distinto. Ya no había risas altivas ni comentarios crueles. Esa noche, el nombre que todos murmuraban no era el de León Altamira, era el de Elena Duarte. El cartel en la entrada del salón decía «Homenaje a Isabela Duarte, la danza que no muere». Bajo ese título, un subtítulo pequeño, interpretación especial de su hija, Elena Duarte. Dentro, los mismos candelabros que un mes antes habían sido testigos de la humillación. Ahora colgaban como coronas de luz sobre un público expectante. Entre los invitados había políticos, artistas y rostros conocidos de la alta sociedad. Pero el ambiente no era de espectáculo, sino de ceremonia. En la primera fila, León Altamira permanecía sentado con las manos entrelazadas, sin copa, sin traje ostentoso, sin sonrisa impostada. Vestía de negro, sencillo, con el corazón al descubierto. Había organizado el evento, pero no había querido subir al escenario ni dar discursos. Dijo solo una frase a los organizadores: «Esta noche no me pertenece». El murmullo se apagó cuando la orquesta afinó sus instrumentos. El director levantó la batuta, y entonces el silencio se hizo absoluto. Las puertas se abrieron. Elena apareció. Llevaba un vestido blanco, sencillo, sin joyas ni adornos. Su cabello suelto caía sobre los hombros como una sombra de luz. Cada paso suyo resonaba con una calma que imponía respeto. El público se puso de pie sin saber por qué. No era protocolo, era instinto. Elena se detuvo en el centro del salón. Sus ojos recorrieron el lugar. El mismo suelo de mármol, las mismas lámparas, los mismos balcones. Pero ya nada era igual. Donde antes había miedo, ahora había verdad. Respiró hondo. La orquesta comenzó a tocar el tango de su madre, aquel que dormía en las partituras desde hacía décadas. El bandoneón lanzó su primer suspiro. El violín respondió con un lamento suave.
y el piano, restaurado por sus propias manos, completó la armonía, y ella comenzó a bailar. No era un baile de técnica ni de exhibición, era una conversación con la memoria. Cada movimiento tenía el peso de lo que había callado, la dulzura de lo que había perdonado. El público contuvo la respiración. Nadie se movía. Hasta las luces parecían inclinarse ante ella. León, en la primera fila, sintió un nudo en la garganta. Sus ojos se humedecieron. En cada giro de Elena veía la dignidad que él mismo había intentado destruir y que ahora lo salvaba a él también. Elena giró, se arqueó y en un movimiento perfecto quedó inmóvil bajo los candelabros. La música se detuvo. Solo el eco de su respiración llenó el salón, y entonces algo ocurrió. León Altamira se levantó. Sin pensarlo, sin cálculo, sin miedo, caminó hasta el centro del salón frente a ella. El público lo siguió con la mirada, confundido. Él se detuvo a pocos pasos de Elena. Durante un segundo, el mundo entero pareció contener el aliento, y entonces León se arrodilló, tal como había prometido aquella noche. No por burla ni por orgullo, sino por redención. El silencio fue tan profundo que se escuchó el crujir del mármol bajo sus rodillas. Elena lo miró sin moverse. Sus ojos brillaban, pero no con vanidad. Eran ojos de paz. León habló con voz temblorosa pero firme. La primera vez que te vi aquí, creí que el poder era hacerte pequeña. Ahora entiendo que el verdadero poder es saber reconocer a quien te enseña lo que es grandeza. El público se levantó como si un soplo los hubiera empujado. Un aplauso rompió el aire. Primero uno, luego 1000. El sonido llenó el salón como un trueno. Elena respiró hondo. No respondió con palabras. Solo extendió la mano y lo invitó a ponerse de pie. Cuando lo hizo, las luces reflejaron en sus rostros algo que no era triunfo, ni perdón, ni amor simple. Era reconocimiento mutuo. El director de la orquesta, con lágrimas en los ojos, levantó la batuta de nuevo. Y la música regresó, no como tango, sino como vals. Una nueva melodía, una nueva historia. Elena y León dieron un solo paso juntos, apenas un movimiento, pero suficiente para que todos entendieran que el ciclo se había cerrado. Donde hubo humillación, ahora había dignidad. Donde hubo burla, ahora había respeto. Donde hubo miedo, ahora había luz. Los aplausos continuaron durante minutos. Alguien gritó ¡Brava!, y otro lloró abiertamente. Elena inclinó la cabeza con humildad, y León, aún con las manos temblorosas, murmuró en su oído: «Gracias por enseñarme a arrodillarme sin caer». Ella sonrió. «Y usted, por levantarse sin orgullo». El público aplaudió una vez más. El sonido fue distinto al de cualquier otra ovación. Era el ruido de lo que sana, de lo que vuelve a empezar. Esa noche, en el mismo salón donde la risa había sido cruel, nació el aplauso más humano de toda Europa. El nombre de Elena Duarte quedó grabado no solo en la historia del arte, sino en la memoria de todos los que presenciaron cómo la vergüenza se transformaba en eternidad. Y mientras el vals seguía sonando, los candelabros del Ritz parecían brillar un poco más, como si, por fin, la luz hubiera encontrado su lugar. París dormía bajo un cielo claro, con una luna que parecía vigilar desde lo alto. El Ritz, que horas antes había temblado con aplausos, estaba ahora en calma. Los músicos se retiraban, los camareros recogían las copas, y los invitados hablaban en susurros, como si temieran romper el hechizo de lo que acababan de presenciar. Elena Duarte cruzó los pasillos con pasos lentos. El vestido blanco se movía suavemente, rozando el suelo de mármol. En sus manos llevaba una rosa que alguien del público le había entregado antes de salir al escenario. No sabía quién había sido, pero la guardaba como símbolo de una noche que no pertenecía al pasado, sino a lo eterno. Al llegar a la salida lateral, lo encontró allí. León Altamira esperaba junto a una de las columnas del patio interior, con las manos en los bolsillos y el rostro cansado, pero sereno. El viento movía su abrigo,
y detrás de él las luces de París parecían más humildes de lo habitual. «No pensé que seguiría aquí», dijo ella, acercándose. León sonrió apenas. «No podía irme. Después de todo, fue aquí donde empezó mi vergüenza. Y también mi libertad». Elena bajó la mirada. Por un instante, ninguno de los dos dijo nada. El silencio tenía la textura del aire después de la lluvia, limpio, infinito. León se acercó despacio. «He hecho algo que espero no la ofenda», dijo con voz baja. Sacó de su bolsillo un sobre y se lo extendió. «Es un documento. He vendido una de mis propiedades y con ese dinero he creado una fundación, la Casa Duarte. Será un lugar para jóvenes artistas que no puedan pagar estudios, para que nunca más un talento tenga que esconderse detrás de un uniforme». Elena lo miró, sorprendida. Tomó el sobre, pero no lo abrió. «¿Y usted cree que eso borrará lo que pasó?» «No», respondió él sin vacilar. «Nada lo borra. Pero quizás sirva para que otros no pasen lo mismo». Ella respiró hondo. El gesto era noble, pero aún había un abismo entre el arrepentimiento y la paz. «No quiero su dinero, León», dijo con calma. Él la miró desconcertado. «No es para usted». «Lo sé, pero si lleva mi apellido debe llevar también su sentido. Y el sentido no está en lo que se da, sino en lo que se vive». Sus palabras lo golpearon con suavidad, como una brisa que limpia sin herir. Elena abrió el sobre, miró el documento y con una sonrisa serena lo dobló con cuidado. «La Casa Duarte existirá, pero no aquí, en París. Será en Burdeos, donde la tierra aún huele a verdad». León la observó en silencio. El sonido lejano de una campana marcó la medianoche. Ella levantó la mirada hacia el cielo. «Mi madre decía que uno no elige cuándo bailar, que la vida te empuja a hacerlo cuando ya no puedes evitarlo». Él sonrió con tristeza. «Y yo pasé la vida huyendo de la música, hasta que la escuchó en el lugar más inesperado. En ti», susurró él. Hubo un instante en que sus miradas se cruzaron y el tiempo pareció detenerse. No había palabras, ni promesas, ni explicaciones. Solo la certeza muda de dos almas que se reconocen después de haberse herido. Elena guardó el sobre en su bolso y dio un paso atrás. «Mañana regreso a Burdeos. Lo imaginé. Allí está el piano y la paz que todavía no sé si merezco». «Mereces más que paz, Elena», dijo él. «Mereces luz». Ella sonrió apenas. «La luz no se busca, León. Se aprende a verla». El viento sopló entre las columnas. Una hoja seca se deslizó entre ellos, girando lentamente hasta perderse en la oscuridad. Elena giró para irse, pero él la llamó, con voz suave, casi quebrada. «¿Puedo verla una vez más?» «Antes de que se marche». Ella dudó, luego asintió. Volvió a él y sin una palabra extendió la mano. Él la tomó con respeto, sin prisa, como quien sostiene algo frágil que podría desaparecer si se aprieta demasiado. Y allí, en el mismo lugar donde una vez había comenzado su humillación, bailaron de nuevo. No había orquesta, ni público, ni luces, solo el murmullo del viento y el latido de dos corazones que por fin se entendían sin hablar. No fue un baile de redención ni de amor, sino de despedida, un adiós limpio sin deuda, un gracias sin voz. Cuando la música invisible terminó, Elena apoyó la frente en su hombro durante un segundo. Luego se apartó con una sonrisa leve. «Ahora sí», dijo, «puede volver a dormir». León asintió. No la siguió. Solo la vio alejarse por el corredor vacío, hasta que su silueta se confundió con la penumbra, y entonces, por primera vez en su vida, no sintió pérdida, sino paz. Habían pasado 6 meses desde aquella noche en París. La ciudad había vuelto a su ritmo frenético, a sus fiestas, a sus titulares. Pero en Burdeos el tiempo transcurría distinto, más lento, más puro, como si cada amanecer lavara las heridas del mundo. En el corazón del valle, entre viñedos y árboles centenarios, se alzaba una casa nueva. No era un palacio. Era una construcción sencilla de piedra clara y ventanas amplias.
Sobre la puerta principal una placa de bronce decía «La Casa Duarte, donde el arte vuelve a respirar». Ni una palabra más, ni un nombre de mecenas. Solo eso. Al mediodía las risas de los niños llenaban el aire. Eran 12 pequeños, de distintos lugares, edades y acentos, que habían llegado allí gracias a un programa de becas. Algunos venían de orfanatos, otros de familias humildes. Pero todos compartían algo, el mismo brillo en los ojos que Elena reconocía de inmediato. El brillo de quien sueña en secreto y todavía no sabe que tiene alas. Elena Duarte caminaba por los pasillos con una serenidad nueva. Vestía ropa sencilla, el cabello recogido, un cuaderno bajo el brazo. Ya no necesitaba esconderse tras un uniforme. Ahora vestía su verdad. Cada mañana enseñaba música y danza a los niños, no con técnica, sino con alma. Les hablaba de su madre, de lo que significa bailar sin miedo, y cada vez que alguno tropezaba, repetía las palabras que marcaron su vida. Baila con el alma, no con los pies. El viejo piano restaurado ocupaba el centro del salón principal. Sus notas resonaban todos los días al caer la tarde. A veces eran los niños quienes lo tocaban, otras veces ella misma, cuando el sol se escondía tras los campos de uva. Esa tarde, sin embargo, el sonido que llenó el aire no vino de las manos de un niño. Vino del camino, un coche oscuro se detuvo frente a la verja. Elena lo vio desde la ventana. No se sorprendió. Era como si lo hubiera estado esperando desde hacía tiempo. León Altamira descendió del coche. Ya no vestía trajes caros. Llevaba una chaqueta de lino y un rostro tranquilo. El hombre que había llegado una vez con soberbia al Ritz, ahora caminaba con humildad entre las hojas del camino rural. Los niños lo miraron curiosos. Uno de ellos preguntó, «¿Quién es ese señor?» Elena sonrió. «Un amigo que ayudó a que todo esto fuera posible». León se acercó despacio. Ella salió al encuentro y durante unos segundos se quedaron mirándose en silencio. El viento movía los campos de uva y los rayos del atardecer bañaban todo con una luz dorada que parecía irreal. «Pensé que no volvería», dijo ella suavemente. «Yo también», respondió él. «Pero escuché algo y no pude quedarme lejos. Desde el interior de la casa se oía música. Un niño tocaba el piano con torpeza y ternura. Las notas eran imperfectas, pero tenían ese pulso que solo nace de la inocencia». Elena sonrió. «Es Mateo, tiene 8 años. Dice que cuando toca siente que el mundo deja de doler». León cerró los ojos. El sonido del piano le atravesó el pecho como un eco familiar. ¿Sabe? Creo que la música de su madre nunca murió. Solo estaba esperando otras manos que la hicieran vivir». Elena lo miró largo rato. «No volvió para hablar del pasado, ¿verdad?» «No», dijo él, negando con suavidad. «Volví para verlo en movimiento». Se quedaron en silencio. Los niños corrían por el patio, las risas llenaban el aire, y el piano seguía sonando, vibrando entre las paredes de piedra. Elena se giró hacia él. «¿Sigue creyendo que el poder está en dominar?» León sonrió con los ojos. «No, ahora sé que el poder está en crear algo que no te necesite». Ella asintió. Entonces lo logró. El viento sopló más fuerte. Una hoja cayó entre ambos. Elena extendió la mano hacia el horizonte, como si señalara un punto invisible donde el cielo y la tierra se tocaban. «A veces pienso que mi madre nos mira desde allí», dijo en voz baja. «Nos mira, sí», respondió él. «Y baila». Los dos quedaron mirando el atardecer. No había necesidad de más palabras. El silencio lo decía todo. El perdón, la gratitud, la vida que seguía. Dentro de la casa, el niño del piano se equivocó en una nota, rió y volvió a empezar. Esa risa resonó en el aire como una bendición. Elena caminó hasta la puerta y la abrió. «Entre», dijo ella. «Aquí el mundo no juzga a nadie». León dudó un instante y luego cruzó el umbral. El sonido del piano lo recibió como una vieja melodía que vuelve a casa. Elena se sentó junto a Mateo y tocó una nota.
León, sin querer, completó la armonía con otra, y así, entre risas de niños y acordes que nacían sin partitura, la historia encontró su fin. O tal vez su comienzo, porque en aquella casa levantada con humildad y redención, no se enseñaba solo música, se enseñaba a bailar con el alma, y quien pasaba por allí juraba escuchar entre los ecos del viento una voz femenina, dulce y firme, susurrando desde algún lugar más allá del tiempo. Baila, hija, que el alma también tiene pies. Y si esta historia te tocó el corazón, espera a ver la siguiente. Porque allí, en una pequeña escuela olvidada, un profesor gritó con desprecio: «¡Calla, analfabeto!». Pero lo que ese niño escribió después, en 9 idiomas, cambió para siempre la forma en que el mundo miraba la inteligencia y la humildad. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en esa historia que demuestra que el verdadero talento no necesita permiso para brillar.